¿Quién puede disgustar a Jim Carrey? Jim Carrey es conocido en todo el mundo como el comediante que convirtió la locura en arte, el acertijo en Batman, el caótico Ace Ventura, el hombre que desarmó a la industria con una sonrisa, un perfeccionista del gesto, un obsesivo del ritmo, un actor que vivió cada escena como si fuera la última. Nunca buscó agradar a todos, nunca bajó la cabeza por protocolo, y nunca tuvo paciencia para los hipócritas disfrazados de genios. Pero detrás de esa risa explosiva, hay una línea que no se cruza. Y cuando alguien la cruza, Jim no olvida, ni perdona, porque si hay algo que Carrey desprecia más que la arrogancia, es la cobardía intelectual. Y sí, hay actores que Jim Carrey no soporta. Aquí están los 5 nombres que lo disgustan profundamente, y las razones por las que no volvería a compartir ni una escena con ellos. Número 5. Tommy Lee Jones. No me agites, no. Lo que pasó entre Jim Carrey y Tommy Lee Jones no fue un malentendido. Fue un rechazo brutal, directo, personal, y ocurrió justo en el corazón de una superproducción millonaria. Ambos actores coincidieron en el set de Batman Forever en 1994. Carrey era el nuevo rostro de Hollywood. Venía de 3 éxitos taquilleros consecutivos. Jones, en cambio, acababa de ganar el Oscar por El Fugitivo y se creía en otra liga. Y ese fue el problema. Carrey llegó emocionado al rodaje. Admiraba a Tommy Lee desde hacía años, pero esa admiración se evaporó en segundos. Un día, después de 12 horas filmando con el rostro cubierto de maquillaje como El Acertijo, Carrey vio a Jones cenando en un restaurante de Burbank. Se acercó con una sonrisa. Estaba ilusionado, y lo que recibió fue una frase que lo marcaría para siempre. Te odio. Realmente no me gustas. Así, sin rodeos, sin contexto, sin piedad. Jones no lo soportaba. Lo veía como un bufón en una película que él quería que fuera seria. Para él, Carrey improvisaba demasiado. Se tomaba demasiadas libertades. No respetaba el tono dramático que creía que debía tener el proyecto. Y lo peor fue la forma. Durante semanas, Jones había estado quejándose de él con cualquiera que lo escuchara. Incluso pidió que lo alejaran de su camerino. Se negó a ensayar con él. La tensión explotó antes de la escena más importante que tenían juntos. Y fue ahí donde Carrey entendió algo más profundo. No era solo desprecio personal, era una declaración ideológica. Para Tommy Lee Jones, la comedia no era un arte, era una broma, un capricho, algo menor, y Carrey representaba todo lo que despreciaba. Joel Schumacher, el director, intentó mediar. Dijo que Carrey fue un caballero, que Jones simplemente se sintió amenazado, pero Carrey nunca olvidó el mensaje. No puedo sancionar tu bufonería. Fue la frase exacta. Una frase que, más que un insulto, fue un golpe a su identidad. Desde entonces, nunca volvieron a cruzarse. Ni en pantalla, ni en entrevistas, ni en eventos. Y si de Carrey depende, nunca lo harán. Porque para él, Tommy Lee Jones no solo fue un colega difícil, fue la primera cara visible de algo mucho más tóxico, el elitismo de Hollywood. Número 4. Will Smith. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. Este no fue un roce, fue una detonación global. Y Jim Carrey no se quedó callado. La noche de los premios Oscar de 2022 quedó marcada por un gesto violento. Will Smith se levantó, cruzó el escenario y abofeteó a Chris Rock frente a millones de personas. El mundo se quedó en shock. Menos Jim Carrey. Él no solo no se sorprendió, estaba furioso. No por la bofetada, por la ovación de pie que vino después. Me dio asco, dijo, frente a las cámaras, sin rodeos, sin filtros. Para Carrey, ese aplauso fue la prueba más clara de que Hollywood había perdido su brújula moral. Una industria que aplaude la violencia en vivo, mientras predica sobre integridad. Eso, para él, era imperdonable. Durante décadas, Carrey había sido el blanco de chistes crueles, burlas personales, incluso ataques a su salud mental, y jamás había levantado la mano, porque entendía algo que muchos olvidan. Uno no tiene derecho a golpear a alguien porque dijo palabras. Pero lo que más le dolió no fue el acto de Smith, fue la reacción de la industria. En lugar de condenarlo, lo celebraron, lo premiaron, lo aplaudieron, y lo dejaron quedarse en el teatro como si nada hubiera pasado. Para Carrey, eso fue inaceptable. Yo lo habría demandado por $200 millones, dijo. Y no era por venganza, era por principio.
porque el video iba a quedar para siempre, porque la violencia no puede salir gratis. Mientras otros famosos se escondían detrás de frases tibias como «entiendo a ambos», Carey fue directo. No fue protección, fue un crimen, y debió haber consecuencias. Reconoció que Smith tenía batallas internas, pero se negó a usar eso como excusa. No se justifica. Y cuando el internet intentó callarlo, rescatando un viejo beso improvisado a Alicia Silverstone en 1997 para tacharlo de hipócrita, Carey entendió algo más profundo. Decir la verdad en Hollywood tiene precio, y el sistema siempre va a buscar tu punto débil para silenciarte. Pero a él no le importó. No fue un escándalo, fue un límite. Y ese límite, para Jim Carrey, Will Smith lo cruzó. Número 3. Shia LaBeouf. Cuando Jim Carrey dijo su nombre, no hubo risas, solo un silencio incómodo y una tensión que llenó la sala. Porque esta vez no se trataba de una simple diferencia de estilo, era algo más oscuro. Todo empezó con un escándalo. En 2013, Shia LaBeouf estrenó un cortometraje llamado howardcantur.com. Críticos lo elogiaron. El problema no era suyo. Había copiado, palabra por palabra, un cómic de Daniel Close, sin permiso, sin crédito, sin vergüenza. Y ahí, Jim Carrey trazó su línea. Porque para él, eso no era solo plagio, era traición, a la creatividad, al arte, a la honestidad. Lo peor vino después. Las disculpas públicas de LaBeouf también estaban copiadas. Fragmentos enteros sacados de Yahoo Answers, de entrevistas ajenas, de artículos reciclados. Cada perdón era otra farsa. Y Carrey, que siempre había defendido la autenticidad como principio irrenunciable, no lo dejó pasar. Durante una entrega de premios, con la cámara apuntándole en primer plano, soltó la frase exacta: «Morir es fácil, la comedia es difícil». Creo que fue Shia LaBeouf quien dijo eso. Tan joven, tan sabio. El público rió, pero Carrey no sonreía. No era un chiste, era una sentencia. LaBeouf no se quedó callado. Respondió con un tuit envenenado, pero no contra Carrey, contra su hija. Publicó un video de la banda de Jane Carrey y lo acompañó con un comentario cruel. Una burla sobre su vida privada, sobre supuestos arrestos y abandono. Todo basado en rumores baratos de tabloide. Nada verificado. Todo hiriente. Ese fue el punto de quiebre. Carrey, que había aguantado críticas, burlas y campañas de desprestigio durante años, no estaba dispuesto a tolerar que metieran a su hija en el fuego cruzado. Eso ya no era arte, era cobardía. Y desde entonces, el nombre de LaBeouf quedó marcado. No como rival, como alguien con quien jamás volvería a cruzar palabra. No me importa si gana premios o si dice estar rehabilitado. Lo que hizo cruzó todos los límites. Y eso no se borra. Número 2. Mark Wahlberg. Este fue el nombre que nadie esperaba. Pero cuando Jim Carrey lo dijo, no hubo confusión. Sabían que hablaba en serio. Porque con Wahlberg la decepción fue distinta. No se trataba de una pelea, ni de un insulto. Fue algo más sutil y más dañino. Todo comenzó en 2009. El mundo estaba dividido por un tema sensible, las vacunas. Y Carrey, por entonces, había tomado una postura clara. Apoyó públicamente el activismo de Jenny McCarthy, su pareja en ese momento, y cuestionó la seguridad de ciertos compuestos químicos utilizados en la vacunación infantil. No lo hizo para provocar. Lo hizo porque creía que debía hablar. Porque pensaba que su fama tenía un propósito. Y entonces llegó Wahlberg. Durante una entrevista, al ser consultado por las opiniones médicas de otras celebridades, respondió con una frase que lo decía todo: la gente debería callarse y actuar. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería. Para Carrey, fue como un puñetazo encubierto, no solo por el desprecio hacia sus ideas, sino por la hipocresía detrás de esas palabras. Porque Wahlberg también había usado su fama para hablar de Dios, del perdón, de la superación. Había hablado de sus errores, de su pasado violento, de su redención. Y sin embargo, ahora le decía a otros que se callaran, que no incomodaran, que no se salieran del guión. Carrey lo vio por lo que era, un hombre de negocios cuidando su imagen. Cuando la causa es cómoda, todos opinan, dijo. Pero cuando hay riesgos, se esconden. Nunca volvieron a hablar, nunca cruzaron acusaciones directas. Pero Carrey lo entendió.
Para Wahlberg, la industria era una empresa, y cualquier voz disonante era una amenaza. Carrey no se arrepintió de sus posturas, pero supo que, desde ese día, tenía otro nombre vetado en su lista. No me molesta que no piensen como yo. Lo que no tolero es que disfracen su cobardía de prudencia. Y esa fue la última vez que lo mencionó. Porque con algunos actores no hace falta discutir, solo alejarse. Número 1. Jenny McCarthy. Este no fue un conflicto de egos, ni una pelea por cámaras. Fue algo mucho más íntimo, y por eso dolió más. Jim Carrey y Jenny McCarthy fueron pareja durante 5 años, una de las relaciones más visibles de Hollywood. A primera vista, parecían inseparables, pero lo que pasaba detrás era otra historia. Todo comenzó con una causa noble: el autismo. El hijo de McCarthy, Evan, había sido diagnosticado, y ella creía que las vacunas eran la causa. Carrey, al principio, la apoyó. Asistió a eventos, financió campañas, se convirtió en el rostro visible de un movimiento que desafiaba a la medicina establecida. Pero con el tiempo, algo cambió. Carrey empezó a sentir que su relación ya no era amor, sino estrategia. McCarthy organizaba reuniones familiares alrededor de conferencias antivacunas, invitaba a documentalistas a momentos privados, convertía escapadas románticas en actos de militancia, y Carrey, poco a poco, dejó de reconocerse. Me enamoré de una persona y terminé atrapado en una causa. Cuando intentó tomar distancia, McCarthy apretó más. Esperaba su presencia en cada evento. Quería más fondos, más visibilidad, más discursos. Cuando él dudaba, ella respondía con frialdad. Usaba a Evan, su hijo, como ancla emocional, como presión. Hasta que un día, Carrey se fue. Anunció la ruptura en redes con un mensaje medido, sin escándalos, sin reproches, pero por dentro estaba roto. Semanas después, McCarthy cerró su escuela de autismo. Dijo que tenía diferencias de visión con su pareja. Lo que no dijo fue que Carrey se había ofrecido a comprarla, a continuarla, y ella prefirió soltarla antes que ceder el control. Para él, fue la prueba final. No era solo amor lo que estaba en juego, era manipulación, y lo entendió con claridad brutal. No hay nada más peligroso que alguien que convierte el afecto en una herramienta de poder. Desde entonces, no volvieron a hablar. No cruzaron declaraciones, solo silencio. Pero Carrey aprendió la lección. No todos los enemigos llevan un nombre de villano. A veces están en tu cama.